Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Una iniciativa que procura crear una conciencia institucional en la población dominicana para difundir la cultura constitucional y crear una generación constitucional. Tras 2 años y medio a través de este programa, ese cometido se ha estado logrando de manera progresiva. Una cultura constitucional cada vez más activa para que la ciudadanía comprenda la ley de leyes, la Constitución de la República Dominicana. Así es, Félix, y nosotros felices de recibir a todo ese público que semana tras semana sintoniza La Voz del Tribunal Constitucional, un espacio que además de fomentar la cultura constitucional, también busca difundir las actividades y el quehacer de los jueces de nuestra alta corte. Y para nosotros es un privilegio recibirles semana tras semana. ¿Cómo no, José Miguel? Esta semana tenemos un programa cargado de contenido. En la entrevista nos acompaña la doctora Juana Gallego Ayala, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, con quien tratamos el tema periodismo en el siglo XXI, retos por un periodismo no sexista. Así es, Félix, además de nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, jurisprudencia constitucional y mucho más. Así que nosotros damos inicio formal a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, con nuestro segmento de noticias. Noticias TC. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho al titular de la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO, quien le obsequió la colección institucional y anticorrupción publicada por dicha entidad, de gran importancia para la correcta administración pública. Consiste en la compilación de una serie de normas, empezando por, evidentemente, la Ley de Leyes, que es la Constitución de la República, las convenciones de la ONU y de la OEA de lucha contra la corrupción y una serie de leyes que no tienen ese atractivo comercial, lo cual significa que no son impresas, y nosotros la hemos compilado desde la Ley General de Archivos, la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Libre Acceso a la Información, la Ley de Administración Pública, la Ley de Lavado de Activos. De su lado, Ray Guevara agradeció la visita y entrega de los libros, destacando el esfuerzo del presidente de ADOCO para que la República Dominicana se encamine por senderos de transparencia y probidad de la función pública. Será un material que vamos a utilizar permanentemente en los cursos de formación que hace el Tribunal Constitucional, porque estamos hablando de normas elevadas del buen funcionamiento de la administración, y la administración es la que tiene relaciones, digamos, primarias con los administrados. De manera que felicitarlo por esta iniciativa tan loable y que siga trabajando para que la administración pública dominicana sea proba, honrada. Los colaboradores del Tribunal Constitucional tuvieron la oportunidad de disfrutar un día campestre y de sana diversión al asistir al Día de Integración Familiar 2018, encuentro de confraternidad organizado para estrechar los vínculos afectivos y laborales entre los integrantes de la Alta Corte y sus respectivas familias, en el que participaron magistrados, funcionarios y servidores. Encabezó la actividad el presidente del órgano, magistrado Milton Ray Guevara, quien en su mensaje ponderó el hecho de que la propia Constitución Dominicana consagra la importancia que tiene el núcleo familiar y, en igual medida, resaltó la relevancia de este acercamiento. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en Higüey, provincia de La Altagracia, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 21 de julio 2018, 9 de la mañana, en el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Higüey. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Anímate y participa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 120. Atribuciones de la Asamblea Nacional. Corresponde a la Asamblea Nacional: 1. Conocer y decidir sobre las reformas constitucionales, actuando en este caso como Asamblea Nacional Revisora. 2. Examinar las actas de elección de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente de la República. 3. Proclamar a la o al presidente y vicepresidente de la República, recibirles su juramento y aceptar o rechazar sus renuncias. Y 4. Ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución y el reglamento orgánico. El reportaje. El 12 de julio de 2018 se cumplieron 94 años de la desocupación del territorio nacional por parte de las tropas de Estados Unidos que mantuvieron ocupado el país durante 8 años, desde 1916 hasta 1924. Con la acción se produjo el nacimiento de lo que en la historia nacional se conoce como la Tercera República, algo que debemos recordar y enseñar a las presentes y futuras generaciones. Bajo el pretexto de que, para poder progresar, los dominicanos necesitaban paz, orden y disciplina financiera, en 1916 Estados Unidos ocupó militarmente el territorio nacional,
argumentando también que las autoridades dominicanas habían violado el artículo 3 de la Convención del 8 de febrero de 1907. Con la renuncia del presidente Juan Isidro Jiménez Pereira, como consecuencia, entre otros factores, de la disputa entre los poderes ejecutivo y legislativo, el 15 de mayo de 1916 desembarcaron las primeras tropas norteamericanas en las proximidades de la ciudad de Santo Domingo, bajo las órdenes del contraalmirante William Caperton. Pocos días después, lo hacían en San Pedro de Macorís y el 1 de junio desembarcaron por Puerto Plata y Montecristi. Desde estas dos ciudades del norte, las fuerzas invasoras se dirigieron a ocupar la ciudad de Santiago para así controlar los principales puntos de la República Dominicana. La ocupación militar marcó el fin del periodo que en la historia dominicana se conoce como la Segunda República, 1965-1916, lograda a sangre y fuego durante la Guerra de la Restauración 1863-1865 contra el gobierno español instalado tras la anexión de la República, hecha por el general Pedro Santana, entonces presidente de la República. Esa fue la primera de dos ocupaciones estadounidenses en la República Dominicana para el siglo XX. Y una de las numerosas intervenciones en América realizadas por las fuerzas militares estadounidenses. El 3 de mayo de 1916, el contraalmirante Caperton obligó al secretario de Guerra de República Dominicana, Desiderio Arias, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Jiménez Pereira, a abandonar Santo Domingo bajo la amenaza de realizar un bombardeo naval a la ciudad. 3 días después de que Desiderio Arias abandonara el país, un contingente del Cuerpo de Marines de Estados Unidos desembarcó y en 2 meses tomó el control de la nación, imponiendo en noviembre de 1916 un gobierno militar bajo el mando del contraalmirante Harris Knapp. La mayoría de los dominicanos, sin embargo, se resistió por la pérdida de su soberanía a manos de los extranjeros. Un movimiento guerrillero, bautizado por los invasores como los Gavilleros, contó con el apoyo de la población de las provincias orientales del Ceibo y San Pedro de Macorís. Gregorio Urbano Gilbert fue el héroe que en el muelle de San Pedro de Macorís dio muerte al capitán Burton, jefe de las tropas invasoras de 1916. Cuando se produjo la intervención de Estados Unidos en nuestro país en 1916, Gregorio Urbano Gilbert fue uno de los primeros residentes de San Pedro de Macorís que ofrecieron sus servicios a la Junta Nacionalista que fue creada en esta ciudad para protestar en contra de la ocupación extranjera. Los marines habían desembarcado una vanguardia de 2 soldados armados de ametralladoras que apuntaban a la ciudad. Les seguía un oficial, acompañado por otros soldados, mientras que de uno de los barcos desembarcaban decenas de marines por una escalerilla. Gilbert se había escondido tras unos bultos de la aduana después de informarse con un vecino sobre cómo identificar al jefe de la expedición, ya que no lo podía reconocer, pues todos los oficiales vestían uniformes parecidos. Pero de súbito, Gilbert sacó la mano derecha del bolsillo del saco donde llevaba un revólver y disparó 2 tiros al capitán del barco, causándole la muerte en el acto. Los insurgentes, llamados gavilleros por los invasores, en base a su mejor conocimiento del terreno local, lucharon contra la ocupación de Estados Unidos desde 1917 hasta 1921. Ese año los guerrilleros fueron definitivamente aplastados por la supremacía aérea de los ocupantes y los métodos de contrainsurgencia y acoso constantes que implementaron. El 3 de julio de 1916 se produjo la Batalla de Mao, hoy provincia Valverde, en la que hombres armados se enfrentaron las tropas interventoras norteamericanas de ese año en lo que la historia denominó como
Batalla de la Barranquita. Un grupo de patriotas comandados por el general Carlos Daniel Grullón, el capitán Máximo Cabral, el sacerdote Eliseo Echevarría, el síndico Rafael Fefo Madera y el presidente del ayuntamiento, don Efraín Reyes, hicieron resistencia heroica al ejército norteamericano que avanzaba desde Montecristi hacia Santiago. Combate bastante desigual, pues apenas 80 hombres, muy mal armados, enfrentaron un ejército organizado de más de 300 soldados bien apertrechados. El arrojo y valentía del pueblo en armas hizo retroceder la soldadesca interventora y trazar nuevas tácticas para lograr pasar por el lugar y vencer el cantón dirigido por Grullón y Cabral. Sin más estímulo que su patriotismo y sin idea de la superioridad del enemigo, el grupo de 80 hombres encabezados por el general Grullón salió desde Santa Cruz de Mao a un punto del Camino Real para emboscar las tropas de ocupación. El lugar fue el Cerro de la Barranquita, próximo a los que entonces eran paraje de Guayacanes y Maizal, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Mao. Al cabo de 8 años, el 12 de julio de 1924, la bandera de Estados Unidos fue arriada tanto de la Torre del Homenaje como de las oficinas públicas en todo el país, y en su lugar fue izada la gloriosa bandera tricolor de los trinitarios, fundadores de la República de Febrero. El 12 de julio de 1924, además, se instaló el gobierno constitucional que presidió el general Horacio Vázquez, ganador de los comicios generales celebrados en marzo de ese año. El reportaje. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en Higüey, provincia de la Altagracia, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 21 de julio 2018, 9 de la mañana, en el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Higüey. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Anímate y participa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. La entrevista.
En La Voz del Tribunal Constitucional aprovechamos los distintos eventos académicos que se realizan en el país para concertar entrevistas con invitados nacionales e internacionales. En esta ocasión, nuestro compañero Tomás Marte estuvo en Santiago en el segundo taller para periodistas con perspectiva de género y conversó con Juana Gallego Ayala, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, con quien trató el tema Comunicación en el siglo XXI, por un periodismo con perspectiva de género. Un tema de singular importancia para la construcción de ciudadanía. Veámoslo. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional y en esta ocasión nos acompaña la señora Juana Gallego Ayala, experta en comunicación y género. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Queremos conversar acerca de un tema que se trató en el segundo taller de periodismo con perspectiva de género, que es sobre los retos que les quedan a los medios de comunicación en relación a este tipo de temas. Pues efectivamente, este ha sido el taller, el tema que he venido invitada a hablar sobre los retos que tiene planteados actualmente el periodismo para ver cómo podemos superar estas desigualdades y estos problemas que están planteados y que todavía no se han resuelto, y de eso he venido a comentar precisamente. Entonces comencemos con el tema. ¿Qué hace falta para superar esos retos, como usted plantea, que todavía existen en el siglo XXI? Pues yo creo que el principal es que los medios de comunicación reflexionen, piensen y cuestionen sus propios mecanismos y sus propias rutinas profesionales. Hay algunos temas que hay que abordar que no se están abordando. Hay que presentar otra forma de hablar de los temas. Hay que cuestionar algunas verdades que ya estaban muy tradicionalmente sólidas y me parece que estamos en un momento, como he dicho, en una encrucijada, y los medios tienen que apostar por cambiar, es decir, por ser motor de cambio, o tienen que seguir reproduciendo los estereotipos y los mismos temas de siempre. Y yo creo que ahora los medios tienen que decidir. Tienen que decidir si quieren ser motor de cambio o más bien ser un obstáculo para el cambio social. Es un momento importante para los medios de comunicación y para la sociedad en general. ¿Por dónde podemos iniciar para que ese cambio pueda ser fructífero? Yo creo que lo principal sería tomar en serio, mucho más en serio, la desigualdad social en todos los aspectos, pero fundamentalmente lo que nos afecta en este taller sobre género y perspectiva de género es la desigualdad entre hombres y mujeres, y tomarlo en serio y con rigor. Es decir, muchas veces estos temas están en los márgenes de los medios de comunicación, o aparecen de forma muy espectacularizada, o aparecen de forma muy estereotipada. Yo creo que lo que hace falta es mirar con mucho más rigor y con mucha más profundidad una serie de temas que son muy graves y de los que no se suele hablar, y cuando se habla no se habla de una manera adecuada. Profesora, ¿existe una clase social, étnica, para discriminar? ¿Podemos decir que cierta clase discrimina más que otra? Yo no diría que hay una clase social o una clase específica que discrimine más de otra. Yo creo que vivimos internacionalmente en el mundo, vivimos en un sistema social que hemos dado en llamar patriarcado, y es el sistema tal y como está organizado, y yo creo que esta discriminación es a nivel internacional. Bien es verdad que hay diferentes ejes de desigualdad, es decir, la desigualdad no es la misma en todo el mundo, ni la desigualdad entre hombres y mujeres es exactamente simétrica en todos los países, pero en todos los países hay brecha entre géneros. Cada país y cada zona del universo, del mapa terráqueo, tiene sus propios problemas, pero en todos hay una brecha entre hombres y mujeres. No hay ningún país en el mundo, ninguno, que haya cerrado la brecha de género. ¿Podemos hacer una relación de cuál es el hemisferio que tiene mayor problema con la discriminación de género? Bueno, si habláramos en el mundo, lógicamente veríamos que hay zonas en donde esta brecha está un poco más
cerrada, ¿no? Es verdad que los países nórdicos, por ejemplo, tienen un índice de desarrollo entre hombres y mujeres mucho más elevado que, por ejemplo, en los países asiáticos, ¿no? O en los países algunos países del Cono Sur, o en algunos países de la India, o en el Medio Oriente, en Arabia Saudí. Hay muchos países, lógicamente, donde esta brecha entre hombres y mujeres es abismal. Pero ya digo, me parece que no hay ningún país del mundo en el que podamos decir que la igualdad es exactamente igual entre hombres y mujeres. Y lo que comentaba, yo creo que es importante resaltar, es que tampoco tenemos que idealizar algunos países nórdicos, porque estos países nórdicos que nos sirven en Europa sobre todo como referentes, también tienen problemas. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres es uno de los graves problemas que tienen y no han resuelto por mucha igualdad que hayan conseguido. Por tanto, creo que hay que relativizar la idea de que hay unos países con una gran problemática, mucho más problemáticas, y hay otros países que las tienen resueltas. Todos los países tienen dificultades en este sentido. Y un tema muy importante, por ejemplo, es la conciliación. En los países nórdicos se trabaja por la conciliación, pero la mayor parte de las personas que cogen tiempo parcial, por ejemplo, son mujeres, con lo cual parece que es un tema que únicamente afecta a las mujeres y no a los hombres. Es decir, que hay mucho que hablar en torno a la idealización de algunas zonas del planeta, ¿no? En la más reciente década, ¿qué tanto ha cambiado, qué tanto ha superado el periodismo estos retos que usted plantea? Yo creo que el periodismo hasta hace poco ha sido más bien un obstáculo para el cambio. Han sido muy renuentes al cambio, han seguido abordando las informaciones de la misma manera, tienen unas rutinas establecidas muy convencionales y les cuesta cambiar, por ejemplo, los escenarios, o les cuesta mirar de otra forma, les cuesta mirar de otra manera. Pero yo creo que ahora me da la sensación de que estamos en un momento importante y en que los medios se están dando cuenta de que tienen que abordar la realidad de otra forma. Con lo cual yo soy optimista en el sentido de que bien es verdad que los medios son muy espectacularizantes y abordan muchas cuestiones de manera estereotipada y tal, pero a mí me parece, quiero pensar que los medios se van a dar cuenta de que ya no pueden seguir abordando los temas de la misma forma y que tienen que abordarlo con rigor y con profundidad. Fuera de cámara conversábamos de que en el hemisferio latinoamericano este tipo de eventos, como el segundo taller que se desarrolla en República Dominicana, Periodismo con Perspectiva de Género, casi no se desarrollan. ¿Cómo integraría esto a la región para que avance en el tema género? Por ejemplo, una posibilidad es implicar a los gobiernos o a algunas entidades o, por ejemplo, asociaciones de periodistas para que se den cuenta de que organizar este tipo de talleres es positivo para reflexionar, para compartir pensamientos, para ver cómo se puede mejorar la cobertura informativa, ¿no? Entonces, pero claro, tiene que haber un motor, tiene que haber una persona, un equipo, y en este caso el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha tenido una implicación absoluta con este evento, ¿no? Con lo cual, si esto se pudiera replicar en otros países de Latinoamérica, pues sería fantástico, ¿no? Porque yo creo que es una región muy amplia, que tiene una diversidad muy rica, y a mí me parece que organizar este tipo de talleres podría ser muy positivo. Pero claro, creo que siempre tiene que haber alguien que apueste, y en este caso la magistrada Katia Jiménez lo ha apostado todo, ¿no? Decimos que es una lucha de todos, hombres y mujeres, pero ¿cómo podemos todos encarar esta lucha para superar a nivel mundial todos esos impases que se han generado con este tema de género? Yo creo que hasta hace poco estos temas eran fundamentalmente cosa de mujeres, ¿no? Es decir, la lucha, las reivindicaciones, las denuncias, las hacían fundamentalmente grupos de mujeres feministas o que ha ido creciendo. Pero yo creo que ahora ya estamos en una fase un poco superior. A mí me parece que estos temas ya no pueden seguir siendo solo de mujeres. Es decir, creo que tiene que ser común. Hombres y mujeres tenemos que estar unidos para intentar transformar
esta realidad. ¿Por qué? Porque el cambio social y digamos que el feminismo y que esta lucha de género, por decirlo de alguna manera, pretende, no va a beneficiar solamente a las mujeres. Es decir, va a ser un cambio positivo para hombres y para mujeres. Por tanto, no es un tema que las mujeres solamente tenemos que denunciar y reivindicar y batallar. Es que los hombres también se van a sentir partícipes de estas transformaciones sociales, porque está demostrado que cuando las mujeres tienen un grado de libertad y de emancipación mayor, también revierten los hombres, e incluso económicamente. Es decir, está demostrado que en una sociedad donde las mujeres tienen un grado de emancipación mayor, revierte en una situación mejor para toda la población. Y por tanto yo creo que es una lucha en la que los hombres también van a tener que implicarse. ¿Y en el hogar cómo se ve esta implicación? En el hogar tiene que ser una unidad donde hombres y mujeres, donde la familia concilien ambos y que se relacionen en igualdad. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿qué ha sido? Que había como una especie de jerarquía, ¿no? La jerarquía masculina frente a la sumisión femenina, ¿no? De alguna manera se ha ido cambiando esa jerarquía. Se ha mantenido en un equilibrio aparentemente, y mientras ha funcionado, pues bueno, ha ido más o menos así, pero ese ya se ha desequilibrado, y por lo tanto lo que tiene que haber ahora es que hombres y mujeres en las familias, en las parejas, en las familias con los hijos, haya una relación más igualitaria. Pero claro, eso es un aprendizaje, y para que haya una relación más igualitaria hay que aprender. Igual que hemos aprendido y nos han educado para asumir un rol, el hombre un rol determinado y la mujer otro, pues ahora hay que desaprender ese rol, ese papel que nos han adjudicado socialmente, y aprender uno nuevo. Pero yo creo que se puede aprender, porque lo que se puede aprender también se puede desaprender, ¿no? Y volver a hacer una nueva forma de relacionarse. Y una relación más igualitaria a mí me parece que hace a las personas más felices. Y las familias en una relación igualitaria también son más felices, y por tanto a mí me parece que este cambio en el domicilio, en las familias, en el entorno doméstico, también es positivo tanto para ellos como para las mujeres. Profesora, solo nos resta agradecer esta interesante conversación. Muchas gracias a vosotros y estoy aquí a vuestra disposición. Y espero que le haya gustado esta segunda visita a República Dominicana. Pues ha sido maravillosa, maravillosa, porque si buena fue la primera, la verdad es que un año después aún ha sido insuperable. Muchas Esperamos gracias. que le siga gustando los años que vienen y que siga visitando la República Dominicana. Bueno, si me siguen invitando, yo encantada. Gracias. Usted no le cambie, porque aún queda más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. La Alta Corte está integrada por 13 jueces, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la interpretación y control de la constitucionalidad. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. El TC fue creado en la Constitución de 2010 e inició formalmente sus actividades el 26 de enero de 2012. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana continúa con el desarrollo de su ciclo de diplomados a nivel nacional, dirigido a los profesionales del derecho en Higüey, provincia La Altagracia, con el objetivo de actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades.
Sábado 21 de julio 2018, 9 de la mañana, en el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Higüey. Para más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Anímate y participa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Efemérides constitucionales. El 10 de julio de 1865 finaliza la Guerra de la Restauración, la cual libró el pueblo dominicano en interés de hacer cesar la ocupación militar española, que se produjo luego de que el presidente Pedro Santana consintiera sin autorización alguna la anexión de nuestro país a España. La República Dominicana pasó a ser una provincia española de ultramar y desde el 18 de marzo de 1861 dejó de ondear en nuestro territorio nuestra bandera, y en su lugar fue colocada la enseña de los españoles. Los dominicanos no estuvieron de acuerdo con esta acción que puso en manos del gobierno del país en las de aquel Estado europeo, conculcando la soberanía nacional y los principios establecidos en la Constitución Dominicana, en particular
lo establecido por la Constitución de la República de 1858 o Constitución de Moca, una de las expresiones del texto supremo de mayor avance, en la cual, en su artículo número 4, dice: La nación dominicana es para siempre esencial e irrevocablemente libre, independiente y soberana, y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. Los funcionarios públicos, investidos de cualquier autoridad, son agentes de la nación y responsables a ella de su conducta pública. Fueron precisamente los pueblos de San Francisco de Macorís, Moca, Santiago, El Cercado y Guayubín los primeros en levantarse contra este bochornoso acontecimiento, y luego se produjeron reacciones en todo el territorio dominicano. Y ya el 4 de julio de 1861, el prócer Francisco del Rosario Sánchez, junto a 20 patriotas, tras ingresar al país por el Valle de San Juan de la Maguana para luchar contra la anexión de la República a España, son condenados a la pena de muerte y, en efecto, todos fusilados. La Constitución de 1858 o Constitución de Moca, que fue restablecida con la Restauración en 1865, precisaba en su artículo 10, numeral 15, lo siguiente: La pena de muerte en materia política queda para siempre abolida. El 16 de agosto de 1863 se produce la sublevación mayor con el ascenso al Cerro de Capotillo de un grupo de patriotas que juró luchar para restablecer la independencia nacional, luego de enarbolar la bandera ideada por Duarte. Tal propósito fue alcanzado en 1865. Tras finalizar la interrupción constitucional que significó la anexión a España con guerra de la restauración de nuestra independencia nacional, el 10 de julio de 1865 el país pudo reiniciar su vida constitucional. Vivir en Constitución. Título 7. Del control constitucional. Artículo 184. Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Artículo 185. Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 2. El control preventivo de los tratados internacionales ante su ratificación por el órgano legislativo. 3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. 4. Cualquier otra materia que disponga la ley. Vivir en Constitución. Reportaje especial. La Trinitaria. Génesis de la República. De la redacción de Hojas Sueltas, preparadas por José María Serra, con miras a sensibilizar al pueblo para luchar por la libertad, surge la idea propuesta por Juan Pablo Duarte de iniciar una acción que sirva para un fin positivo, práctico y trascendental. No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a la Francia, ya a España, ya a los haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, 1000 veces no. No más dominación. ¡Viva la República Dominicana! Duarte se dedica a enseñar a jóvenes como él y escoge el almacén de la ferretería de su padre en la Atarazana.
Allí establece la primera escuela del patriotismo dominicano. Luego reciben también sabias enseñanzas del padre Gaspar Hernández en la escuela de Regina. 9 miembros iniciarían las acciones organizadas. Se identificaría con un seudónimo y un color. Y así Duarte era Arístides, y su color era el azul. Cada uno tendría que buscar 2 más, los cuales solo lo conocerían a él, de manera que, en caso de denuncia, solo correrían peligro 2, no el resto de los conjurados. En la constitución de la Sociedad Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte, estuvieron presentes, además de Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, José María Serra, Felipe Alfau, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno Ravelo, Félix María Ruiz y Benito González. Aquella mañana memorable, 16 de julio de 1838. Calle Los Nichos, hoy Arzobispo Noel, frente a la iglesia rectoral Nuestra Señora del Carmen, residencia de Josefa Pérez de La Paz, doña Chepita, madre del trinitario Juan Isidro Pérez. Duarte desdobla el pliego que contiene el juramento y lo lee a sus compañeros. Todos comprueban su contenido y lo firman. En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo. Allí, estos patriotas juraron, asumieron con el mayor sentido de responsabilidad el compromiso de luchar contra las hordas de Juan Pedro Boyer, quien había invadido el suelo patrio el 9 de febrero de 1822. Después de formular tan solemne juramento, cada uno obtuvo sangre propia, posiblemente de un dedo, y firmó con esta tinta roja símbolo de su propia vida, y dibujó junto a su rúbrica una cruz. Duarte, señalando la cruz, pronunció las siguientes palabras: No es la cruz signo de padecimiento, es símbolo de redención. Queda bajo su égida constituida la Trinitaria, y cada uno de sus 9 socios obligado a reconstituirla, mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la patria del poder de los haitianos. Un pequeño pero importante núcleo de patriotas llamados comunicados se incorpora al movimiento. Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Félix María del Monte, Tomás de la Concha y Pedro Antonio Bovea, entre otros. Luego se suman Antonio Duvergé, José María Invert y Francisco Antonio Salcedo. Se retiene como primera comunicada a Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, pues fuera del grupo, solo ella estaba informada de esta reunión. Una vez fundada la Trinitaria,
Como sociedad revolucionaria al fin, se otorgaron grados jerárquicos. Duarte fue nombrado general en jefe de los ejércitos dominicanos y director general de la Revolución, y ya con esa calidad nombró 5 coroneles que fueran Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. Discurren menos de 6 años y se materializó la idea de Juan Pablo Duarte, sus compañeros trinitarios y comunicados o adeptos. Dominicana, fuerte y valiente. ¡Patria y libertad de la República Dominicana! La fundación de la República Dominicana. Bueno, Félix, y de esta manera nosotros llegamos a la parte final de este programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, un gran privilegio que ese público nos acompañe semana tras semana. Es un placer extraordinario que ustedes estén con nosotros semana tras semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa para juntos seguir caminando en el trayecto de la búsqueda de la Constitución. Hasta la próxima.